de esa problemática que tienen los ciudadanos cuando son engañados por el régimen de ahorro individual, y es allí donde alzan la mano y piden la colaboración para que nosotros brindemos el soporte para saber cómo pueden trasladarse del RAIS al RPM. De igual manera, nosotros también estamos en la obligación y el interés de defender el régimen de prima media, y más como Colpensiones, la principal administradora de ese régimen. Mañana vamos a tener la posibilidad de tener un discurso. Hay una chica que va a resolver todas las dudas que ustedes tengan ya a nivel general, y de igual manera colocamos sobre la mesa nuevamente el interés de colocar una persona para que dicte una charla sobre el RAIS, el RPM en el contexto general. Ya el tema específico de cada caso, pues ustedes entienden que ya no tenemos la posibilidad de hacerlo en este escenario, pero sí lo podemos hacer a través de los puntos de atención. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. Bueno, compañero Carlos, muchísimas gracias del Sindicato de Colpensiones Internacional Colpe. Entonces invito a nuestra expositora Marta Vargas para que dé inicio con la ponencia de la reforma pensional. Bueno, muchas gracias, compañeros. Como se dieron cuenta, la primera ponencia sobre el marco da, digamos, un contexto general acerca de las implicaciones de esta reforma. Entonces, me parece muy importante esa del marco, porque se dieron cuenta desde entidades internacionales, organismos y demás, qué es lo que está en juego en este momento para los trabajadores colombianos. Esta ponencia fue el producto del trabajo de una comisión que el Comité con las Pensiones ¿cierto? Delegó para trabajar. En ese sentido, pues quiero destacar pues que es un producto de trabajo colectivo, y agradezco la colaboración de Juliana, de Ani, de María Elena, Francisco, Natalí y Carolina. Esta ponencia no ameritó constancias, pero no obstante, en las discusiones de la tarde y demás, ¿cierto?, podremos mirar algunas cosas. Entonces, quiero iniciar un poco con antecedentes históricos, ¿sí? Una muy breve reseña sobre la historia de la seguridad social en Colombia, destacando, digamos, que estas pensiones, que ya de hecho son esquilmadas y que nos pretenden expropiar o arrebatar, ¿sí?, hace parte de la conquista de la lucha de los trabajadores y los obreros desde comienzos del siglo XX, sobre todo, ¿sí? Entonces era destacar eso. Es así, digamos, como en el siglo XX se dan una serie de luchas de obreros y de campesinos, ¿sí?, en pos de reivindicaciones para obtener mejores condiciones laborales, ¿sí? Entonces, una de las inconformidades de los trabajadores consistía justamente su reclamo al acceso a una seguridad social. De otro lado, ese malestar social estaba inspirado a manera, digamos, de marco internacional por la experiencia de la Revolución de Octubre de 1917. Siguiente, Fernando. De otro lado, pues no destacar entre muchos otros sectores de obreros, ¿sí? Se quedan muchos, pero en la lucha de los obreros portuarios, ferroviarios, textileros, bananeros, azucareros, los estibadores del río Magdalena, quienes lograron valiosas conquistas que mejoraran sus condiciones de trabajo, ¿sí? Es así como entre el 44 y el 48 se creó una importante también cantidad de sindicatos, y de ese modo, digamos, los asalariados ganaban un lugar en la lucha social en el siglo XX. Entonces se arranca con la situación creada por la ley 100 del 93, ¿sí? Esta ley, digamos, fue como el primer zarpazo que se le da a los trabajadores en materia de pensiones, ¿sí?, y significa el comienzo del despojo de las pensiones por parte del capital financiero, ¿sí? Entonces, saben ustedes que se creó el Sistema General de Pensiones con dos regímenes, ¿sí?, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Se destaca, digamos, que los argumentos para sustentar esa reforma son idénticos a los que están planteando ahora.
que el déficit fiscal, que hay baja cobertura, en fin, llama la atención eso, ¿no? Que iban a formalizar un proceso de formalización del trabajo. Efectivamente, nada de eso se dio y 20 y tantos años después vuelve ya a quitar lo poquito que quedó, ¿cierto?, de esta nefasta ley 100. Esta ley es importante resaltarla porque autorizó la constitución de los fondos privados de pensiones, ¿sí? Como ya lo dije, dice que es un sistema de ahorro individual con solidaridad RAIS, ¿sí? Fue montada con enormes raciones de mentiras y las víctimas que tenemos ahorita, la organización de víctimas, sí que puedan dar fe de ello, ¿no? Entonces, mejor dicho, se podía la gente retirar a los 40 años y con millones, ¿sí? Entonces mucha gente se dejó deslumbrar por esas mentiras, y digamos son regímenes, esas administradoras de fondos de pensiones que ponen a los trabajadores a mentirle a la gente para embaucarla. Entonces la persona se podría retirar a la edad y con las semanas cotizadas que quisiese, ¿sí?, y obtener una mesada del monto que le apeteciera. Ahorita, ¿qué podemos ver? Gente con 7 millones de pesos que se gana, que le sale la mesada por 900.000 pesos. Entonces esa es, por ello hablamos de un desacreditado régimen de ahorro individual. Lo otro que logró también, lo que sí logró fue la dinamización del mercado de capitales, tal como lo manifestaba Alfonso, de fortalecer y robustecer ese sector financiero para que invierta en Colombia y en el exterior con la plata de los trabajadores. Tenemos entonces los dos regímenes, ¿sí? Como pueden ver en este momento los fondos predominantes, ¿sí?, Protección, Porvenir, Old Mutual y Colfondos. Entonces estos fondos concentran a 15 millones de afiliados, ¿sí? Son afiliados, pero efectivamente quienes cotizan, ¿sí?, son alrededor de 5,8 millones de personas. ¿Qué pasa? Han pensionado 130.000 personas. Mientras ahora vamos a mirar cómo a Colpensiones y si se le quedó toda la carga de los pensionados. O sea, estos se quedaron con la plata, ¿sí?, y los pensionados pasaron para el otro lado. Hubo 14 fondos, esto lo que refleja es un proceso de concentración, ¿sí?, en 4 fondos. Inicialmente había 14, ahorita quedan 4, siendo los dominantes el Grupo Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño. Esos grupos controlan el 87%, ¿sí?, que equivale a 208 billones de pesos. Tenemos de otro lado el régimen estatal, el régimen de reparto, el régimen de prima media, que tiene, des en cuenta que tiene menos afiliados, ¿cierto?, alrededor de 6,5 millones de afiliados, ¿sí?, tiene 2,2 millones de cotizantes. Sin embargo, los pensionados son de 1.300.000, ¿sí? Entonces, mientras los otros pensionan a 130.000, Colpensiones pensiona a 1.300.000. De esos 40 billones del gasto público que tanto, digamos, peroran Santiago Montenegro y los centros de pensamiento que están inspirando estas reformas como Fede Desarrollo y EMIF, ¿sí? Entonces dicen, no, es que hay un desangre del fisco, porque es que resulta que al año el Estado del presupuesto general de la Nación tiene que desembolsar 40 billones de pesos, imagínense, ¿sí? Y resulta que a Colpensiones solamente le tocan 12 billones, siendo lo otro destinado a las fuerzas militares y al ejército, ¿sí?, y a otros fondos, digamos, en marchitamiento, como es el caso del magisterio, por ejemplo, ¿sí?, de unos regímenes especiales en proceso de marchitamiento. Digamos, cuadros comparativos son importantes para que, digamos, comprendamos de qué se trata la reforma y cómo muchos pretenden marchitar a Colpensiones o sacarla para que quede imperando solamente el mercado de capitales y la plata de los trabajadores colombianos,
haciendo en negociados de los pulpos financieros. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos pues la gráfica de lo mismo que habíamos planteado, ¿sí? Como se dan cuenta, en la primera son los 15 millones de afiliados de los fondos privados, y el rojo, que viene siendo el del régimen de prima media, ¿cierto? Menos afiliados, 6, algo de millones. De otro lado pueden ver incluso la otra cifra, como en los que pensionan, Colpensiones aparece con la franja más grande, ¿sí? Y una mínima de los 130 en manos de los fondos privados, ¿sí? Bueno, ¿qué sigue? La siguiente. Bueno, ¿qué hemos dicho en este comité? ¿Sí? Digamos, y en eso tenemos que ser claros, ¿sí? No es cierto, digamos, que los pobres están subsidiando a los ricos, ¿sí? La causa de la crisis del sistema público, que ellos dicen, no, es que viene una bomba fiscal, esto no aguanta más, esto va a reventar, ¿sí? Cuando ya vimos que el lío es sobre todo para el pago de la deuda, entonces vienen y a través de los medios de comunicación enredan a la gente diciéndoles, digamos, que hay una crisis que es inmanejable, y todo eso es para que las administradoras de fondos de pensiones se cojan todos los recursos y la plata de los trabajadores. Entonces, se ha venido diciendo, la causa de la crisis del sistema público es la existencia de los fondos privados de pensiones, ¿sí? Porque de otro lado estaría en equilibrio, y por eso destacamos y partimos de la ley 100, ¿sí? Porque, digamos, si no existiera la ley 100, se habrían acumulado ahorros y rentabilidad durante años, ¿sí? Y a Colpensiones primero, digamos, le quitan los cotizantes, ¿cierto? Y ahora pretenden eliminarla o marchitarla, ¿sí? Porque los cotizantes los pasaron a los fondos privados. Bueno, entonces, una breve caracterización de la naturaleza de estos fondos, pese a que me parece que la primera ponencia da un marco muy claro y muy interesante, ¿sí? ¿Para qué utilizan esos fondos fondos privados de pensiones los recursos? ¿Sí? Para feriarlos jugando con los ingresos de los trabajadores. ¿Qué hacen ellos? ¿Sí? Un negocio redondo. Le prestan al Estado, ¿sí? Hacen préstamos al gobierno a través de títulos de deuda o para financiar obras públicas, y además al Estado le cobran intereses, ¿sí? De otro lado, invierten en diferentes tipos de títulos en el mercado financiero. Se invierte en compra de empresas extranjeras, ¿sí? Que ustedes saben que estos mercados de capitales y demás son muy riesgosos, porque así como se puede ganar algo y obtener alguna rentabilidad en esas transacciones, también puede haber pérdidas. Y de la noche a la mañana amanecer los trabajadores que lucharon toda la vida para obtener una pensión, con que resulta que de malas, ¿sí? Que se quebraron y que se quedaron sin pensión. Entonces ellos están con los dineros de los trabajadores feriando los ingresos de los trabajadores. Entonces ellos compran acciones en Colombia, en el extranjero, en fondos de capital, etc. ¿La que sigue? Entonces, esto es solamente para reseñar. El ahorro de los trabajadores queda a la suerte de la volatilidad del mercado de capitales, ¿sí? Ahí los trabajadores están jugando su suerte. Siguiente. Reforma de la seguridad social, entonces constituyen porvenir, ¿sí? El fondo de cesantías y de pensiones y cesantías más grande del país. En el 98 se configura el Grupo Aval, ¿sí? Que controla el 26%, entre el 26% y el 30% del sector financiero. En 2010 hacen el negocio más grande, ¿sí? De un grupo colombiano, compran el principal grupo financiero en Centroamérica, ¿sí? El BEC Credomatic. Construyen Centro Mayor, Alsacia, el Centro Deportivo y empresarial con subsidio, tienen toda una ciudad empresarial, ¿cierto? Compran hoteles,
invierten en Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en Bahamas y demás. Entonces, y tienen también el Eternit colombiano. Siguiente. El Banco de Bogotá Internacional, ¿cierto? En Miami, Nueva York, Panamá y Nassau, la isla de Nassau. El Banco Occidente de Panamá, digamos a través de Corfi Colombiana, ¿sí? Entonces tienen control sobre sectores de infraestructura, de energía, de gas, de hotelería, de agroindustria y demás. Son dueños, por eso no nos extraña que los medios de comunicación estén todos los días preparando a la gente a punta de mentiras, ¿cierto? Para ambientando esta reforma pensional. Entonces tienen al Tiempo, a Radio Santa Fe, a Todelar, ¿cierto? Son dueños del Club Millonarios, de la América de Cali, tienen Almaviva, que es un operador logístico, cadena de hoteles, en fin, ¿sí? Como se puede dar cuenta, son numerosas, digamos, los negocios en los cuales ellos invierten. A manera de consecuencias, podemos decir cuál es una que incluso últimamente ha sido bastante marcada, ¿sí? Es que el número de personas que se puede pensionar es mínimo. Entonces, enredan a la gente y después, no, usted no alcanzó a ahorrar para la pensión, le devolvemos los saldos, ¿cierto? Entonces, la tasa de reemplazo, miren esta tasa de reemplazo en comparación con el régimen de prima media, que oscila entre el 18 y el 25% de la tasa de reemplazo, cuando el régimen de prima media tiene un 65% de esa tasa de reemplazo. Los costos financieros son elevados para los ahorradores, ¿cierto? Apalancan concentración de riqueza, sobre todo en un par de grupos. Los fondos se autoprestan, incurren en riesgosas inversiones, ¿sí? Los ahorros se invierten en mercados de valores, ¿sí? Con las altas y bajas de esos mercados. Entonces, esto último es muy importante, ¿no? Porque lo único cierto que tiene, digamos, el cotizante, que es lo que sabe, ¿sí? Él sabe el aporte que está dando, ¿cierto? Entonces lo único cierto es el aporte del cotizante, pero no el beneficio que obtendrá. Es decir, es la incertidumbre, ¿cierto? No tienen certeza, no saben cuál será realmente el valor de esa pensión, ¿sí? Entonces, y a esto entonces, ya pues la gente que quedó ahí con mentiras como hubiera sido, entonces pretenden también coger a los del régimen de prima media para que queden prácticamente todos bajo este régimen o digamos con algunas modificaciones, deteriorar bastante con pensiones. Siguiente. Bueno, entonces, la causa de la crisis del sistema público, la existencia de los fondos privados, ¿sí? ¿Qué sigue? Entonces, hay una cosa que es, digamos, oprobiosa, ¿no? Y es que culpan a los trabajadores, ¿sí? del problema del desfinanciamiento del sistema de pensiones, ¿sí? Entonces, no, es que resulta que los pobres, ¿sí? Subsidian a los ricos, ¿sí? Entonces, le echan la culpa a un trabajador que se gana 1.800.000 pesos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De que le está quitando el pan a un abuelo, ¿sí? En este momento, digamos, es calumniar la masa trabajadora, profesional, técnica, obrera y demás. Entonces, somos los culpables, ¿cierto?, de semejante desastre que se anuncia con el tema pensional, ¿sí? Cuando la lógica, sabemos, es que ellos pretenden engrosar más sus ganancias y dedicarle al pago de la deuda, como se dijo en la primera. Entonces, calumniar a los obreros y a los técnicos y profesionales es uno de los prerequisitos del despojo, para que la población que escucha y que de pronto no tiene las herramientas necesarias, entonces diga, no, sí, claro, es necesaria la reforma pensional, es el colmo, ¿sí? Es el colmo que una persona con 1.800.000, ¿cómo así, no? Ojalá, ellos dicen, ojalá entonces la gente se pensione, que es la tendencia, con un salario mínimo o menos incluso. ¿La que sigue? Entonces, las justificaciones de la reforma, ¿sí? Ya dijimos, muy distintas, muy parecidas a las esbozadas en el proyecto de ley 100, ¿sí? Entonces hay una bomba fiscal, hay una baja cobertura del sistema, ¿sí? El subsidio a los ricos, o sea, a los asalariados de 2.5 salarios o más, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, dicen ellos, hay una inequidad en el sistema,
tenemos que pelear por la equidad, y la equidad es que todo el mundo quede con míseros 300.000 pesos, o qué sé yo, así como van las reformas. Sí, nivelar por lo bajo. Entonces ellos dicen que fomentan el desarrollo, la formalización del mercado de trabajo, la superación de la pobreza, el empleo, la competitividad, y resulta que si uno hace el análisis de la economía, nada de eso se ha dado, ¿sí? Y sí cumplir con la regla fiscal, orientada a disminuir el déficit fiscal. La que sigue. Entonces, en cuanto a la bomba fiscal, entonces ya habíamos planteado que ellos dicen que desembolsan 40 billones, ¿sí?, del presupuesto, ¿sí?, pero resulta que esto también es una mentira, porque ya dijimos efectivamente desembolsa 12 millones y algo. Aseguran, digamos, que las pensiones altas son subsidiadas con recursos del presupuesto general porque sus beneficiarios son privilegiados y no cotizan lo necesario para cubrirlas, y de este modo están desbordando el gasto. Todo esto orientado a expropiar a la gente de sus pensiones. Siguiente. Entonces, otro de los argumentos muy fuertes de ellos es que hay una baja cobertura del sistema, ¿sí? Hay unas cifras en donde dicen, de 22 millones de ocupados, ¿sí?, solo 8 millones están cotizando a pensiones, ¿sí? Y en parte pues también eso se debe a la informalidad y a la precarización del empleo. De esta forma, digamos, entonces la informalidad alcanza un 65% de la población ocupada, ¿sí?, y según cifras del DANE también se tiene que solamente 4 de cada 10 ocupados están afiliados a Seguridad Social en pensiones en el país, y esto indica una baja cobertura pensional. Se estima que solo un 24% de las personas en edad de pensión reciben una mesada, ¿sí?, de al menos un salario mínimo. Entonces hay una baja cobertura, ¿sí?, pero no es por culpa de los trabajadores que se ganan 1.800.000 o más, ¿sí?, es por las políticas mismas de ellos en materia de empleo, ¿sí?, de no productividad laboral, por las políticas financieras y demás. Siguiente. Bueno, entonces los BEPS, que es un programa denominado Beneficios Económicos Periódicos, que pretende, según ellos, una oportunidad para obtener un subsidio para la vejez, para tener una vejez protegida, ¿sí? Entonces, de desarrollo, que dice que más que un proyecto de reforma pensional, es una protección integral a la vejez, ¿sí? Entonces, con ese pretexto afirma que los BEPS se deben modificar y expandir, ¿sí? Si en ese momento hay 1 millón de personas, por decir algo, en BEPS, entonces vayámonos a que la meta sea, yo no sé en cuántos años, 7 millones, ¿cierto?, para envilecer mucho más todo. O sea, la gente que no se va a poder pensionar, entonces ahorita se recibe 65.000 pesos, ¿sí?, y eso les encanta. Entonces, en aras de la equidad, que las personas adultas, el adulto mayor que tantos cuidados requiere y demás, ¿sí?, entonces se alimente y supla todas sus necesidades con 65.000 pesos. Pero eso se dice, pero tranquilos, eso es que les vamos a subir, ahora les podemos dar 105.000 pesos, ¿sí?, para que queden contentos. Entonces, bueno, siguiente. Bueno, entonces plantear la protección a la vejez, que deben expandirse, ¿sí?, para que se conviertan en base y articulador del sistema, y abrirle la puerta a los informales. Entonces es tomar los informales, ¿sí?, y obligarlos a que coticen, ¿cierto?, a esto, para que les den cualquier cosa, ¿sí? Se contempla una movilidad entre los BEPS y ese pilar 1, ¿sí? Bueno, y entonces en cuanto a las que sigue, en cuanto a la inequidad del sistema, entonces los pobres subsidian a los ricos, esto es inequitativo, los trabajadores son los culpables del déficit fiscal, ¿sí? Aseguran que somos los causantes del hambre y la miseria de millones de viejos, ¿sí?, y sostienen que más del 70% del gasto público en subsidio a las pensiones se va para los estratos socioeconómicos 4 y 5, según ellos, el quintil más alto de la población está siendo subsidiada, pero realmente están golpeando no solamente los sectores obreros, ¿sí?, sino a los profesionales, a los abogados, a los profesionales sociales, a los médicos, a todo el mundo, ¿sí? Entonces, sigamos. Bueno, unas gabelas
a las administradoras de fondos de pensiones, ¿cierto? Ellos retendrían los más de 240 billones con los que cuentan ahora, ¿sí? La mesada será parte para Colpensiones de máximo un salario mínimo y otra parte mínima y eventual a las administradoras de fondos de pensiones, ¿sí? O sea, pondrán a la gente que gana más de un mínimo a cotizar a Colpensiones, ¿sí? Y de otro lado también para ajustarse a las, ahorita miramos lo de los pilares, a las administradoras de fondos de pensiones. Digamos, no tienen la obligación de pagar una rentabilidad mínima al aportante, ¿sí? Tras de que ahorita, digamos, las rentabilidades que ellos transfieren son mínimas, entonces ahora pretenden quitar eso. Entonces ellos socializan las pérdidas, pero se apropian de las ganancias. Siguiente. ¿A qué sigue? Bueno, entonces, la equidad consiste en ¿qué? En nivelar por lo bajo. El ataque a los ricos subsidiados, entre comillas, ¿sí? Que son las personas que ganan más de un salario mínimo, ¿sí? Y por el contrario, entonces, a los grandes empresarios se les reducen los impuestos, ¿sí? Y de otro lado, pues también ellos eluden en paraísos fiscales. Entonces, al pobre de Luis Carlos Sarmiento y David Bojanini, ellos son los pobres sacrificados emprendedores, y entonces hay que rebajarle los impuestos y premiarlos, ¿cierto? Con la reforma tributaria que se viene y demás. Siguiente. Bueno, entonces, ya esto estaba, por favor, la que sigue. También, ya. Bueno, entonces, las propuestas de reforma, ¿sí? La propuesta de Fedesarrollo, inspirada por el Banco Mundial, ¿sí? Entonces, la edad de pensión quedaría de 65 años para hombres y mujeres, y un aumento de esa edad cada quinquenio, ¿sí? La cotización del 18% del salario, hoy es el 16%, y esos 2 puntos adicionales serán a cargo del trabajador, ¿sí? No serán del patrono ni de nada. La pensión de sobrevivencia será el 75% de la mesada, y se pretende también, digamos, un impuesto a las pensiones altas, ¿sí? En cuanto al sistema multipilar, ¿sí? que están proponiendo, entonces en el primer pilar, ¿sí? Queda Colpensiones, ¿sí? Con máximo un salario mínimo, y ese es forzoso, ¿sí? O sea, la gente quedará con un salario mínimo y cotizará en el primer pilar, que es Colpensiones. En el segundo pilar, entonces se va todo para el ahorro individual, ¿cierto? Los fondos privados también es forzoso. El tercer pilar es voluntario, es la gente que quiere decir, bueno, yo quiero ahorrar un poco más, entonces metámoslo en alguna bolsa. Entonces este pilar es para la gente que puede ahorrar algo más, ¿cierto? Y eliminando subsidios a partir de 2.5 salarios mínimos, que son los ricos, según ellos, ¿sí? Y en el fondo reducir mesadas a un salario mínimo o menos, porque también están diciendo que el salario mínimo en Colombia es escandalosamente alto. Es el salario más alto de América Latina, y eso sí no puede ser, ¿cierto? Siguiente. La propuesta de la NIF, marchitar a Colpensiones, ¿cierto? No nuevos afiliados a partir del 1 de enero de 2019, ¿sí? Que mientras exista Colpensiones se eleven en 5 años la edad de jubilación, reducir las tasas de reemplazo en 20 puntos, hoy está en 65%, ¿cierto? Y que se dedique entonces a los BEPS y a Colombia Mayor. O sea, con la reforma laboral y demás, entonces le dirán a los patronos, ¿cierto?, que coticen cualquier cosa, no ahorita, sino que coticen cualquier cosa para que la gente que quede en los BEPS y en Colombia Mayor también obtenga cualquier cosa, ¿sí? La pensión mínima igual al 75% del salario mínimo legal, ¿cierto? O sea, de 585.000 actuales. Y una pensión sustitutiva del 75% de pensión del fallecido con 439.000. Esto último es muy grave, es el ingreso base de liquidación, ¿sí? Recuerden que ahora pues ellos promedian los salarios de los 10 últimos años, ¿sí?, para obtener la mesada. Entonces ellos dicen, hay que modificar el ingreso base de liquidación, o el IBL, con base en toda la vida laboral o en los últimos 20 años y no 10 años.
Entonces, como se darán cuenta, si se promedia así, pues será una total miseria lo que se convertirá la pensión de los trabajadores, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, las aseguradoras podrían recalcular la renta vitalicia para reducirla. Siguiente. Bueno, a manera de conclusiones, ya me anunciaron que me quedan 2 minutos y queremos ser respetuosos con esos tiempos. Entonces, ¿qué se evidencia? ¿Sí? La verdad se evidencia. Nada importa que la receta que se ha aplicado desde el 93 no haya curado las dolencias para las cuales supuestamente se prescribió, como lo demuestran las cifras en materia de cobertura, pobreza e informalidad traídas a colación por esos autores de las reformas. Tampoco el enorme sacrificio impuesto a los asalariados ha sido en vano, ¿sí? El móvil de estos proyectos es la rapiña, no la justicia. Ellos hablan de que pobres los viejitos, que la equidad, mentiras. Ellos quieren es la rapiña, ¿cierto? Y engrandecer más sus bolsas. ¿La que sigue? Entonces, alegando esos tan altruistas propósitos, entre comillas, de aliviar pobreza y afianzar la equidad, lo que hacen es imponer nuevos y nuevos y nuevos sacrificios a las personas que trabajan y que se les dispensan a ellos más favorabilidades a los acaudalados a través de, como decimos, de rebajarles impuestos a las grandes empresas, ¿sí? Gran parte, también es bueno mencionar que gran parte de la justificación de la necesidad de esta reforma se ha hecho culpando a los asalariados del país de la desprotección de la vejez, cuando son los monopolios quienes acumulan ganancias y apalancan la concentración de la riqueza en un par de grupos. Siguiente. A manera de conclusiones también tenemos una reforma pensional que conllevaría a un futuro de miseria para la población, ¿sí? Predominarán contratos aún más oprobiosos que los de las cooperativas de trabajo asociado, no se respetará el salario mínimo ni la pensión mínima equivalente a un salario mínimo. La población que trabajó toda su vida quedará desprovista de una protección social en situación de indefensión. No podrán tener derecho a una pensión digna, quedarán en condición de víctimas de los tiburones financieros que se embolsillan el ahorro para hacer de las suyas en riesgosas inversiones. Entonces lo que decimos también es ¿qué tipo de sociedad quieren? ¿Sí? Sí, no, en este caso incluso no es solamente el problema del adulto mayor, que de por sí necesita muchísima protección, ¿sí? Sino incluso los jóvenes que quedarán también en condición de vulnerabilidad. Entonces es un tipo de sociedad absolutamente inequitativa, quedando en manos de esto. Entonces es importante decir, no permitamos que esta reforma, echemos para atrás esta reforma. La que sigue, es imperativo entonces que la sociedad rechace esto, ¿sí? Que mande los fondos y los ponga en la picota pública, es que no merecen nada más, ¿sí? Con ese desacreditado régimen de ahorro individual, estos fondos pensionan a muy pocos con pensiones muy bajas o les devuelven los aportes, ¿sí? A por lo menos 2/3 de los afiliados. O sea, la gente que está en esos fondos no se está pensionando y cuando se pensionan reciben una miseria. Uno de los criterios con los cuales se ha venido trabajando, digamos, con los distintos colectivos, solamente para destacar eso, es el de mantener a Colpensiones, ¿sí? El régimen de reparto, mantener a Colpensiones sin desmejoras al régimen de prima media. En Chile también la defensa es por el sistema de reparto, ¿sí? Donde haya solidaridad y el valor de la pensión esté garantizado y que sea sin desmejoras de las condiciones ahora del régimen de prima media. También para derrotar esta reforma se requiere de un gran movimiento social que diga no más a los fondos privados de pensiones y sí al régimen de prima media. Todos los asalariados a Colpensiones. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, no porque no sigan tomando fotos lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero no les habíamos anunciado que las presentaciones se les van a enviar a todos a sus correos.
las vamos a enviar. Seguramente van a irse antes que los textos escritos, se van a ir las presentaciones y luego irán los textos en un segundo paquete, pero a todos ustedes se les van a enviar. El rollo en vano. Los documentos escritos, las presentaciones en PowerPoint e inclusive el video de todo el encuentro nacional. Bueno, a continuación, entonces, damos paso a la ponencia sobre reforma laboral a cargo de Juliana Ruiz. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No. Ahí está, reforma laboral. Estaba junto con la anterior también. Este encuentro nacional, estas exposiciones de las ponencias y como las intervenciones y saludos que han hecho los diferentes colectivos, asociaciones y personas naturales, se está transmitiendo a través de Facebook Live, así que las personas que puedan compartir esta transmisión para que la puedan ver no solo en Bogotá, sino en otras regiones del país, háganos el favor de compartir esta transmisión que se está dando en vivo. Bueno, ahora sí, buenos días para todos los asistentes. Pues muy contentos de participar en este encuentro nacional y seguros de que van a salir muy buenas conclusiones, pues sobre todo para afrontar pues estas reformas que se vienen. Entonces, como parte del comité, lo que hemos visto es la necesidad también de ampliar a otras reformas. Inicialmente empezó centrada en la reforma pensional, pero con el pasar del tiempo vimos la necesidad de incluir el conjunto de del 4 paquetes de reformas, y en ese sentido pues está esta exposición sobre la reforma laboral. Entonces, la reforma laboral solamente hay una propuesta concreta, pero hay varios elementos de diferentes sectores de las clases dominantes para orientar o decir qué quieren ellos, ¿no? Pues orientar entre comillas, ¿no? Como imponer. Entonces, a modo de antecedentes, y pues en esto seguramente varios de los que están aquí en el auditorio conocen más a profundidad. Entonces, en el gobierno de López Michelsen, siguiente. En el gobierno de López Michelsen, ya algunos compañeros se refirieron a eso, dentro de varios paquetes, dentro de varias medidas antipopulares, el gobierno de López Michelsen intentó avanzar en una reforma laboral que incluía sobre todo la implementación del salario integral y otras disposiciones. Sin embargo, este gobierno tuvo varias medidas, como ya venía diciendo, antipopulares contra el campesinado, contra los obreros, una inflación altísima que estaba pues básicamente chupando todos los salarios de los trabajadores, y pues eso impulsó, digamos que hubo un llamado de sectores organizados de los trabajadores, pero pues fue respaldado y desbordado por el descontento popular en el paro del 77. Finalmente, dentro de varias cosas, pues lo que ocurrió en ese paro fue que no siguió avanzando esa reforma laboral y hubo un aumento de salarios pues significativo de un 40%. Siguiente. Sin embargo, pues las clases dominantes pues siguen intentando, pues tienen el poder, ¿cierto? Y en el 90, con el gobierno de César Gaviria y como ponente Álvaro Uribe Vélez y otro señor del Partido Liberal, plantearon la ley 50 de 1990. Entonces, dentro de la justificación, pues está en el proceso de apertura económica, entonces de la necesidad de internacionalización de la economía, como se le dijo, y en medio de eso, entonces pues ahí está una parte de la exposición de motivos. Básicamente lo que ellos decían es la necesidad de flexibilizar el régimen laboral, ¿cierto? Y una de las razones que se planteaba era el aumento de la creación de empleos. Entonces, como vamos a ver a lo largo de la exposición, hay una serie de argumentos que se repiten a lo largo de los años, incluso de las décadas, que nunca se solucionan, pero siempre les sirven de caballito de batalla para atentar contra los trabajadores. Entonces, en efecto, la ley 50 atacó varias cosas, varias conquistas de los trabajadores, especialmente en términos de estabilidad laboral, permitiendo, facilitando formas de despido,
despido colectivo, eliminación de pensión, sanción y otros elementos, y también hizo algunos ajustes en contra de los trabajadores que repercutieron en el salario, principalmente la unidad de empresa, para que trabajadores de la misma empresa en otros lugares no pudieran tener los beneficios antes conquistados por trabajadores anteriores. Sí, siguiente. Entonces, después vamos a ver un poco el impacto de esto, por lo menos en términos del empleo, pero se siguieron, digamos, otras reformas antes. Una de ellas fue la de 2002, la 789 de 2002, que como su nombre lo indica, dice, por el cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social, y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, pues para ellos apoyar, dentro de apoyar el empleo, puede incluirse el hecho de disminuir el pago de horas extras, de recargos dominicales y de ampliación de la jornada diurna hasta las 10 de la noche, ¿no? Que inicialmente el recargo nocturno empezaba a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, recortes, digamos, al salario de los trabajadores. Siguiente. Entonces, un poco como para ver cuáles son los argumentos que se vienen diciendo y repitiendo por décadas incluso. Uno de ellos es el del desempleo. Todavía hoy, 2018, más de casi 30 años después, nos sigue repitiendo pues el mismo discurso. Entonces, aquí hay una gráfica que la línea punteada que va desde el principio hasta el fin muestra el desempleo, ¿sí? Las cifras de desempleo si pueden verlo, en 1990 estaban en el 10,5, en el momento en que se expidió la ley 50 del 90, con el desempleo como una de sus supuestas cosas que iba a mejorar, ¿cierto? Entonces, al principio, después de la ley 50, hubo una ligera disminución del desempleo, pero después viene una disparada que llega a niveles históricos de más del 20% a principios de los 2000, ¿sí? Después viene una disminución. Sin embargo, esa disminución está acompañada de otra serie de reformas contra los trabajadores y además de modificaciones en la misma forma como se mide el desempleo, todas hechas para disminuir las cifras artificialmente, ¿sí? Entonces, en 2018 tenemos 11,8% de desempleo, pues incluso todavía mayor que en el 90, ¿sí? Y pues que por supuesto no solucionó el problema del desempleo, como no lo va a solucionar con las reformas que se quieren implementar. Siguiente. Otra de las justificaciones que se dan para las reformas es el tema de la informalidad. Entonces el Estado dice que ataca la informalidad y se viste como defensor de los trabajadores, diciendo que el problema de la informalidad es el problema de las condiciones de trabajo, ¿cierto? Porque en la informalidad muchas veces las condiciones son todavía de mayor sobreexplotación. Sin embargo, lo que les interesa realmente es ¿por qué quieren atacar la informalidad? Pues primero porque hay una baja recaudación de impuestos. Si el empleo es informal, no se pagan impuestos. Y segundo, si el empleo es informal, hay menores aportes a seguridad social. Entonces, ¿cómo uno sabe que ese es lo que quieren atacar? Pues básicamente por dos elementos, o por uno principalmente, y es las medidas que ellos intentan implementar contra la lucha contra la informalidad. Básicamente lo que hacen es deteriorar el empleo formal, ¿sí? Entonces no es esa razón de defensa de las condiciones laborales, eso no está pues en el panorama, porque para ellos, incluso en algunos documentos oficiales, dicen que la informalidad tiene bueno, que es flexible, ¿sí? Pero tiene mal, pues que no aporta tanto impuestos como a seguridad social. Entonces, perfecto si la persona está en su puesto en la calle 12, 14, 16 horas, porque así trabajan nuestros compatriotas, el pueblo, digamos, colombiano, que es muy trabajador, pero el problema es que no aporta impuestos, no aporta a seguridad social. Y pues esto pues es un problema muy importante, especialmente la disminución de impuestos, porque se necesita el pago de la deuda, como vimos en la primera exposición, y ellos tienen la política de seguir disminuyendo impuestos a los grandes capitales. Entonces, si se les disminuye a ellos, ¿de dónde va a haber la plata para mantener el Estado? ¿Sí? Entonces, es necesario ampliar la fuente de financiación de impuestos a través pues, del pueblo, ¿sí? Y
Lo mismo pues con las pensiones, con la salud. Si el Estado le toca ponerlo, pues para ellos no es conveniente que el Estado sea el que tenga que asumir eso, que lo asuma más bien el pueblo colombiano, ¿cierto? Entonces, si la persona que trabaja nuevamente en la calle 12, 14, 16 horas y está en el CISBEN, pues eso es un problema porque ya no está aportando al CISBEN, ¿cierto? No está aportando a salud, no está aportando a pensiones. Entonces, ahí está pues como el foco de sus intereses. Y el último elemento es en términos de la productividad. Entonces, la productividad básicamente es el Producto Interno Bruto dividido en el número de horas trabajadas, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de aumentar la productividad, pero básicamente lo que ellos insisten con el aumento de la productividad está directamente relacionado con la sobreexplotación. Es decir, seguro, si dependiendo aquí de los compañeros de que trabajen, bueno, de flores sé que hay algunos, entonces mayor cantidad de flores que se produzcan por hora o por minuto, como sea la producción. Las personas que trabajan en servicios, entonces la mayor cantidad, cada vez les ponen mayor cantidad de número de llamadas que tienen que atender, por ejemplo, y eso genera un estrés laboral y una cosa que consume a los trabajadores de una forma increíble. Entonces, pues básicamente la productividad lo que esconde o lo que directamente plantea, pues es la sobreexplotación. Siguiente. Entonces, bueno, ya entonces entrando como ya en la reforma laboral, entonces hay dos grandes, digamos, el imperialismo, ya se ha venido hablando, ¿cierto?, a través de la deuda externa y de diferentes entidades que le dicen a Colombia qué debe hacer, ¿cierto? Una de ellas es la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, ¿sí? Ahí básicamente hay intereses de los grandes capitales, de las grandes potencias, principalmente pues Estados Unidos tiene una injerencia ahí fundamental. ¿Y qué nos dice la OCDE en términos de laboral? Dice que es necesario la diferenciación del salario mínimo por edad y por región, y qué pena, antes de eso insiste, como lo mencionó la compañera que expuso antes que yo, insiste todo el tiempo en que el salario mínimo en Colombia es excesivamente alto. Es muy alto, las pensiones son muy altas porque el salario mínimo es muy alto y la pensión mínima es el salario mínimo. Entonces todo el tiempo ellos nos dicen que las pensiones mínimas, que el salario mínimo es muy alto. Entonces hay algunos elementos pues, relacionados con eso. Entonces dicen, por ejemplo, la necesidad de diferenciar el salario mínimo por edad y por región, ¿sí? Entonces, pues disminuir pago a jóvenes y disminuir en ciertas regiones del país. Frente a esto, hay algunos desacuerdos entre algunos de ellos, pero por ejemplo el Banco de la República planteó incluso el año pasado que la necesidad de aumentar diferencialmente por regiones, y para los compañeros pues, que vienen de otras regiones, pues importante, en las regiones que ellos llaman de menor productividad, dice que el salario mínimo debería subir solamente un 30% del aumento. Entonces, por ejemplo, si se sube el 5% del salario mínimo, las regiones menos productivas solamente un 30% de ese aumento, ¿cierto? Entonces, para ir diferenciando y irse pudiendo aprovechar de las regiones más pobres de Colombia para pues, aumentar sus ganancias. Después vamos a retomar el aumento por, la diferenciación por edades, porque eso lo vienen proponiendo también desde otros lados. Entonces, un segundo elemento es reducir más a las empresas la carga no salarial sobre los sueldos, es decir, que les salga más barato pues, producir, más barato trabajar aquí en Colombia. Y entonces un elemento concreto que ellos saben que han venido proponiendo es la eliminación de los aportes a las cajas de compensación familiar, ¿sí? Para ellos el pueblo no tiene por qué vacaciones o diversión, no, que se dedique a trabajar y a producir. Y un tercer elemento, pues relacionado también por supuesto, es mantener el incremento del salario mínimo cercano a la inflación. Pues esto realmente es indignante, ¿sí? Todos los que estamos en este auditorio sabemos que el salario mínimo no alcanza para vivir. Incluso los datos del DANE indican que la canasta básica familiar, para poder cubrirla se necesitan por lo menos 2 salarios mínimos, ¿cierto? Incluso algunas estimaciones dicen que se necesitan 5 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar. Todos sabemos aquí que si no se tiene una casa propia es o arriendo o comida, y entonces nos toca vivir 5 familias en una misma casa, nos toca no comprar ropa, no irnos de vacaciones, ni pensar en una diversión, ni pensar en un cine, absolutamente nada.
ni pagar el estudio a los hijos, absolutamente nada. Todo porque el salario mínimo en Colombia no alcanza para vivir. Y para ellos, para los dueños, para los amos del mundo, ¿sí? el imperialismo principalmente yanqui, el salario mínimo en Colombia es muy alto, ¿sí? Entonces, siguiente. Entonces, pues lo que están planteando con este aumento cercano a la inflación es seguir profundizando la pobreza del pueblo colombiano, es decir, seguir manteniendo a la baja los salarios. Siguiente. Y pues aquí lo planteo, igual que, pues, que en la primera ponencia, no podemos esperar que el imperialismo y sus representantes vengan a abogar por el pueblo colombiano, todo lo contrario. Tenemos que saber que el imperialismo es un enemigo de los pueblos del mundo, y en concreto aquí en Colombia quiere la disminución del salario mínimo, quiere la disminución de garantías laborales para los trabajadores. Siguiente. Un segundo, digamos, fuente de orientaciones, entre comillas, ¿cierto?, de qué es lo que quieren ellos para el país, es el Consejo Gremial, que agrupa los principales monopolios del país, financieros, de empresas, terratenientes, ¿sí? Ahí se agrupan en el Consejo Gremial, y ellos han venido diciendo desde el año pasado, han venido dando unos elementos de qué quieren para el país, ¿sí? En todo este caso son recomendaciones de ellos, lo que ellos quieren, ¿sí? Puede que en alguna medida haya una negociación y vean conveniente o inconveniente algunas cosas, pero en todo caso todos estos elementos nos indican claramente qué es el país que ellos quieren y qué quieren para el pueblo colombiano, y nos va quedando bien claro qué es lo que quieren. Entonces, el Consejo Gremial plantea varios elementos. Uno dice no estigmatizar la tercerización laboral. Puedes hacerle clic a esa flechita, por favor. Perdón. No estigmatizar la tercerización laboral, y aquí las personas que hacen parte del auditorio pues saben que la tercerización laboral implica desmejoras en las condiciones laborales, implica desmejoras de salarios, implican mayor dificultad para asociarse en sindicatos, para pelear las condiciones, unas condiciones más dignas, y entonces ellos dicen pues seguir promoviéndolas. Pero entonces pues sabemos que no se han prohibido, están a la orden del día. Las temporales de trabajo mueven 5,8% del empleo formal, ¿sí? Entonces ya hay un montón de empleo informal, y dentro del empleo formal incluso casi el 6% está por temporales, con esas pésimas condiciones de trabajo que incluso exoneran a las grandes empresas de sindicatos, exoneran de las prebendas, perdón, no de las prebendas, de los derechos adquiridos por los trabajadores con su lucha, ¿sí? Otro elemento es el que está en la gráfica, y es el de los contratos sindicales, que es una forma que se ha disfrazado la tercerización laboral. Y si pueden ver, miren, en 2004 hasta 2010 el porcentaje, la cantidad de contratos sindicales era bastante bajo, y se dispara después de 2010 precisamente con la aprobación en el gobierno de Santos de la prohibición de las cooperativas de trabajo asociado, ¿sí? Pues lo que nos indica esta gráfica es que las cooperativas de trabajo asociado se volvieron en sindicatos de papel para seguir manteniendo la tercerización laboral. Por favor, la flechita. La flechita. Se acabó. Echa para atrás. La flechita debería. Ya, eso. Entonces, otro elemento que nos habla el Consejo Gremial es establecer esquemas flexibles de contratación. Entonces, pues uno a veces no se explica de dónde mayor flexibilidad en la contratación, pero seguramente contratos de todavía más cortos, pues quién sabe si vamos a llegar a contratos por hora. Eliminación o reducir sobrecostos, y dentro de los sobrecostos entonces se incluyen aporte a salud, aporte a ICBF, aporte a SENA, entonces pues para que los paguemos más directamente los trabajadores, o indirectamente a través de mayores impuestos para que el Estado cubra eso. Por otro lado está limitar la estabilidad laboral reforzada. Esto es, en este sentido ha jugado un papel oscuro las Cortes, particularmente la Corte Constitucional, creo que fue, que en este año hizo una serie de fallos en contra de la estabilidad laboral reforzada, precisamente de madres embarazadas, de mujeres embarazadas. Y pues lo que nos muestra por un lado es que las Cortes pues tampoco están del lado de los trabajadores, sino también representan a estos sector, digamos, dominante de la sociedad. Y lo que han venido diciendo es que
La estabilidad laboral reforzada solo si el patrón sabe que la mujer está embarazada, y si el despido no tiene que ver con eso, pues fácil dicen que no sabían. Entonces pues hasta ahí llega la estabilidad laboral reforzada. Y finalmente, ampliar la brecha entre salario mínimo y salario medio, también dicen ellos, manteniendo el salario mínimo lo más cercano a la inflación. Entonces pues lo mismo que veníamos diciendo con la propuesta de la OCDE, ¿no? Seguir disminuyendo el salario para que cada vez pues seamos más baratos, sea más barato contratar. Siguiente. Bueno, entonces estos suenan como unos elementos orientadores de parte del imperialismo a través de la OCDE y de parte de los principales monopolios del país a través del Consejo Gremial. Sin embargo, la ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, es decir, los bancos, ya sacaron hace poco una propuesta de reforma laboral más concreta, ¿sí? Entonces vamos a ver qué elementos dice estos personajes. Entonces, primero dice tope a los costos de despido. Entonces ellos dicen que la reforma laboral de España debería ser una guía, y en la reforma laboral de España lo que indican básicamente es que se debe partir del presupuesto de que el despido es con justa causa. Si el trabajador cree que es sin justa causa, él corre por la cuenta del trabajador todo el proceso para demostrarlo. Eso, y además establecer topes de despido tanto para justa causa como para sin justa causa. Por otro lado, limitar aumento del salario mínimo. Entonces ellos hablan de una regla universal en donde la variación del salario mínimo es la inflación más o menos la productividad. Entonces póngale cuidado, porque más o menos incluso podría llegar a bajar el salario mínimo si así lo indican sus cálculos, ¿sí? Entonces nos pueden llegar a bajar el salario mínimo si se instaura esta regla universal. Finalmente no. Por otro lado está el salario mínimo diferencial. Entonces en este caso la ANIF plantea concretamente cómo materializar esto que venía diciendo la OCDE de salarios mínimos diferenciales por edades y por regiones, y ellos lo que dicen es salario mínimo diferencial por edades. En concreto, menores de 25 años que reciban únicamente el 75% del salario mínimo durante un año. Ellos incluso dicen que salario mínimo por regiones no, porque puede ser que se les voltee la torta y que les quede más difícil el manejo. Obviamente no es por preocupación por los trabajadores. Y también quieren que la noche vuelva a empezar a las 10. Sabemos que hubo un decreto hace poco que la bajó a las 9, entonces otra vez ponerla a las 10. ¿Para qué? Para que les salga más barata la sobreexplotación a los trabajadores. Siguiente. Establecer un sistema de escrutinio de incapacidades médicas. Están supremamente preocupados por la honestidad de los trabajadores y que falsifiquen las incapacidades médicas. No, aparte está la problemática de que traten con acetaminofén y no manden a especialistas. Eso no es una preocupación, pero sí que falsifiquen las incapacidades médicas. Entonces quieren hacer un sistema de escrutinio pues, para bloquear, para entorpecer la posibilidad de legalizar, digamos, las enfermedades de los trabajadores. Eliminar aporte del 4% de las cajas de compensación familiar. Entonces ellos ya lo plantean también claramente, así como el AUPE lo dijo, eliminar ese aporte, que los que quieran, los trabajadores, no las empresas, los trabajadores que quieran aportar, que sea voluntario. Muy relacionado con esto está que las cesantías funcionen como un seguro de desempleo. ¿Por qué muy relacionado? Porque en este momento las cajas de compensación familiar tienen un pésimo, pero tienen en el nombre un seguro de desempleo, ¿cierto? Entonces si eliminan las cajas de compensación, pues entonces ¿dónde queda el seguro de desempleo? Entonces que las cesantías sean un seguro de desempleo. Entonces esto es bastante problemático, porque entonces ya no se podrían sacar las cesantías para estudio, para vivienda, etcétera, sino que únicamente si pierde el empleo, demuestra que pierde el empleo, puede recibir una cantidad máxima de acuerdo al salario que venía devengando, ¿sí? Y pues eso además, como ya lo mencionó la compañera anterior, está relacionado con que los que manejan las cesantías son los mismos fondos de pensiones, es decir, que puedan ellos manejar nuestra plata más, y sobre todo las cesantías, durante un mayor tiempo, una mayor cantidad de tiempo. Y finalmente depurar el CISBEN, es decir, sacar a las personas que ellos crean que tengan la capacidad de pago, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que venden en la calle, las personas que de servicios domésticos, etcétera, que reciben algo de dinero y no aportan al CISBEN, no, que aporten, ¿sí? Listo.
Bueno, entonces eso es la propuesta de la NIF. Finalmente nos queda una propuesta que realmente no es una propuesta desarrollada, es de desarrollo dentro de la propuesta de reforma pensional que mencionó ya la compañera. Pone un párrafo que dice básicamente, lo voy a leer: por otra parte, debe avanzarse hacia la obligatoriedad de aportes a BEPS en varios casos, tales como contratos de trabajos por servicios o por obra realizada al destajo, y contratos laborales por días o de tiempo parcial, casos en los que el Estado podría aceptar como válidas las contribuciones a BEPS como parte de un paquete mínimo de protección social para los trabajadores correspondientes, que le otorgue legalidad a estas relaciones que tienen lugar por fuera del clásico contrato laboral formal. Entonces, solamente un párrafo, pero de importante trascendencia. Entonces, como se ve ahí, para ellos el problema de la informalidad no es la condición de trabajo, para ellos el problema de la informalidad es impuestos y en este caso aporta seguridad social. Entonces, que la sobreexplotación, listo, que siga habiendo, pero que aporte a los BEPS. Eso por un lado, y por otro lado que le abre la puerta a que las grandes empresas puedan aportar cualquier cosa a BEPS, ¿sí? Y que todos los derechos que hemos luchado por años los trabajadores quedan reducidos a lo que el patrón se le dé la gana de aportar a BEPS. Entonces, ¿qué más manifestación, qué más forma concreta de plantear, de llevar a cabo lo que los grandes monopolios están pidiendo de mayor flexibilización? ¿Listo? Siguiente. Bueno, y finalmente, esto no es una propuesta de reforma laboral, pero pues como para mencionar lo que el señor Uribe planteó de aumento del salario, simplemente pues hacer unas cuentas como para tener alguna idea. Pues primero que no sabemos si realmente vaya a avanzar, digamos, esa propuesta, pero que la propuesta que planteó el proyecto de ley es clara en decir que el supuesto aumento extraordinario debería ir. O sea, si se da ese aumento extraordinario, entre comillas, iría todo completo a las cesantías, pero que a los fondos de cesantías, ¿cierto? Pero que el aporte a salud y pensiones sí tenga que ser tenido en cuenta ese aumento para el cálculo del aporte de salud y pensiones. Lo digo un poco enredado, pero creo que es claro. ¿Qué significa? Tenemos un salario, y ahí está el panorama actual, tenemos un salario de 781.000 pesos, que con más un subsidio de transporte, que a partir de eso se calcula el aporte a salud y pensiones, cada uno de 31.200, entonces el total que se recibe es 807.000 pesos, ¿sí? Listo. Entonces, si aumenta con ese aumento extraordinario, entonces pongámosle un 5%, ¿qué significa? El salario quedaría en 820.000 con ese aumento extraordinario, pero todo ese aumento, 39.000, iría directo a los fondos de cesantías, y a partir de esos 820.000 sí se calcula el aporte a salud y pensiones. Entonces realmente lo que llegaría, digamos, como salario, pues disminuye, ¿cierto? Entre más generoso sea ese aumento del salario, pues va a ser pues más negativo, digamos, por lo menos en el corto plazo al salario del trabajador. Eso sin tener en cuenta, por un lado, que no se sabe por cuánto tiempo no se va a poder retirar ese dinero, eso por un lado. Segundo, que lo que sí sería seguro es que le llegaría a los fondos de pensiones y cesantías que administran los que ya hemos venido mencionando, principalmente el Grupo Empresarial Antioqueño y Sarmiento Hamburgo a través del Grupo Aval, grandes amigos pues de estos personajes. ¿Listo? Entonces, pues eso es la presentación. Entonces, bueno, aquí lo único que nos queda, bueno, sí, ya. Lo único que nos queda pues es salir a las calles, ¿no? No podemos confiar, nuevamente, no podemos confiar ni en el imperialismo y sus representantes, ni en los grandes monopolios y sus representantes. Los grandes monopolios financieros de las empresas, de la tierra, todos ellos son enemigos del pueblo, y solamente está en la organización y en la decisión de los trabajadores para poder frenar estas reformas que se vienen, particularmente esta reforma laboral que se viene, pero este conjunto de reformas que hemos venido acá discutiendo, y poder incluso avanzar y reconquistar derechos que hemos perdido. Muchas gracias. Y volvemos a la una.
Compañeros, mire, el programa básico de la mañana está agotado con un cumplimiento realmente estricto, por lo cual felicitamos al encuentro y a los expositores, desde luego. Viene ahorita un almuerzo que va a ofrecer el encuentro, un almuerzo sencillo con el objetivo de que en una hora estemos nuevamente sesionando, que los compañeros no se retiren de aquí a buscar almuerzo en ninguna otra parte. Es un poquito más tarde, mientras tanto podemos ir hablando, compañeros que tengan inquietudes. Por ejemplo, pasaron al compañero Eduardo, tiene la palabra. Bueno, gracias. No, son algunas puntualidades a lo que se ha venido planteando ahí. No es ninguna divergencia, son apuntes. Por ejemplo, Corficolombiana, que es una filial del Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento, está implicada en los desfalcos de Odebrecht, de haber recibido dinero de Odebrecht para el tema de la Ruta del Sol. Entonces, hoy eso no lo han definido, y el poder de Luis Carlos Sarmiento es tan grande que ha tratado de desviar eso, pero eso sigue incluso en cortes internacionales. El otro, aclarar lo siguiente, yo creo que es bueno manejar ese lenguaje en el sentido de que a veces damos a entender que es perverso que dos grupos manejen el dinero de las administradoras de fondos de pensiones. No, así fuera uno o 50 grupos o 50 empresarios. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con las AFP, ¿sí? Las administradoras de fondos de pensiones. Leí ahí que decía que pues que está muy mal hecho que dos fondos de pensiones manejen el dinero de las AFP. Hay un elemento que es fundamental y tenemos que atacar también y tenerlo en cuenta. Aquí hablamos, sí, de las imposiciones, digamos, de los organismos del imperialismo, que también le hago claridad un poquito a Juliana, o a quien fue, no sé, el imperialismo no solo. No hablemos del imperialismo norteamericano ya. El imperialismo no solo en el mundo. El imperialismo no tiene fronteras. El imperialismo ya hace muchos años rompió las fronteras. Esas imposiciones del imperialismo, bueno, es un tema de discusión. Después lo hablamos los dos. Pero hay un elemento fundamental: los medios de comunicación, que no los atacamos también de frente. Los medios de comunicación son el elemento, son el transmisor de todas estas, digamos, políticas para confundir. Entonces, por ejemplo, hoy esas reformas, los medios son los que las van inculcando. Nosotros también tenemos que atacar más, salimos a la calle y todo esto, pero a los medios de comunicación. En el tema de la reforma laboral, por ejemplo, en el banco para el cual trabajé, Bancolombia, éramos 20.000 menos uno, ya no estoy ahí, 20.000 trabajadores, y el banco nos habló, y aquí le doy la razón a algunos que dicen que el sindicalismo está postrado, en un alto porcentaje está postrado, y el sindicalismo del sector financiero total, por eso me salí de la UNED. El banco habla de un proyecto que se llama Visión 2020, así como la visión perfecta pues de los ojos. La Visión 2020 apunta a lo que llaman la nanotecnología, o le llaman ¿cómo? Eso tiene un nombre, que todo lo hagamos por el celular, por el internet, por todo eso. Y le dice al sindicato, a los dos sindicatos grandes de Bancolombia, esa visión es para ir ajustando algunas cosas, y los dos sindicatos nos quedamos callados. Y el banco dice, 2020 quiere decir 2020, para cuando debe tener 8.000 trabajadores, o sea que va a salir en 2 años de 12.000 trabajadores un solo banco. Los sindicatos como que no interpretamos eso, como que nos quedamos mirando, uy, Visión 2020, vamos a ver muy bonito, y la Visión 2020 es salir de 12.000 trabajadores. Entonces la reforma, creo que en ese momento me paré a tomar un tinto, Juliana, cuando hay que, la reforma laboral, enfatizarla en disminuir las tablas indemnizatorias. No es lo mismo despedir 12.000 trabajadores con unas tablas como las que tenemos en convención y
la de ley que hay, la 789, la dejó media, después de la ley 50, pero la ley 789 aún estorba mucho a los empresarios. Entonces, la reforma laboral básicamente apunta todo lo que decía Julián así, pero a desmontar los regímenes, digamos, de indemnizatorios y la tabla indemnizatoria del ¿cómo se llama? Código Sustantivo de Trabajo, desmontarla. Que no, ha habido, eso es una desviación. Y vuelvo a insistir, yo he estado metido en las entrañas de la Central Unitaria de Trabajadores. Cuando lo que nos pasó con el TLC con Estados Unidos, los sindicatos caímos en una trampa. Digo yo caímos, pues yo no, pero hacía parte del movimiento sindical. Que había unas condiciones de los Estados Unidos para que laboralmente Colombia tomara un direccionamiento a favor de los trabajadores. Entonces los sindicatos que hacían y las centrales, están violando los acuerdos, vamos a darle queja a los Estados Unidos para que no haga el Tratado de Libre Comercio con Colombia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? Claro, RCN y Caracol lo mantienen y los medios. Nosotros no podemos confiarnos en eso. Y hoy creo que en el Banco de la República, la primera vez que conocí pues esta propuesta, oímos decir que entonces para que la OCDE venga aquí a Colombia y entonces que el gobierno tenga que afinar. O sea, la OCDE le va a dar órdenes al gobierno colombiano para que no atropelle a los trabajadores. Eso es iluso. No podemos nosotros desde ni siquiera la más mínima posición clasista, creer que la OCDE va a darle órdenes a Colombia de que no maltrate a los trabajadores. Entonces, es que si no cumple con, dicen las centrales obreras, hermano, si no cumple con los designios de la OCDE, a Colombia lo sancionan. Mentira, ese es el sofisma. Vamos a proteger los trabajadores, vamos a entrar como OCDE, afílese a la OCDE, igual que pasa con la OTAN, y los vamos a proteger. Ese es el engaño más grande. O sea, no caen en esos engaños, son como cosas puntuales que hay que tener en cuenta. Gracias. Organicémonos. No, se trata de unas opiniones que están dando los compañeros. No vamos a abrir debate ahorita, pues, por una razón, porque en las comisiones, voy a reiterar, luego del almuerzo vienen las exposiciones de reforma tributaria y de salud, y luego la sesión en comisiones para la discusión. Estamos esperando que esté listo el almuerzo. Mientras tanto podemos recibir opiniones o alguna cosa. Creo que la compañera María Elena quería señalar algo. Y luego Miguel. Compañeros, muy buenos días, de parte de María Elena Ocampo de la Escuela Sindical Mariacano. Con respecto a la reforma laboral, hay que ponerle mucho cuidado, que Juliana nos expuso muy bien todo un panorama. Yo solamente quiero complementar algo que creo que en el movimiento sindical y en los trabajadores está circulando, y está circulando la propuesta de Uribe. Él ahorita no le dice contratismo sindical, le dice un sindicalismo participativo, propositivo, ¿sí? ¿Y propositivo en qué sentido? Detrás de lo que está de toda esta palabra es el contratismo sindical, y en eso todos están de acuerdo. Es decir, ellos tienen que cumplir las orientaciones de la OCDE, y en eso todos están de acuerdo, y el único propósito, bajo el nombre que ustedes le pongan, Uribe, el que sea, es la generalización de la tercerización laboral, compañeros. Vamos a llegar a las mismas condiciones en que les tocó luchar a los trabajadores de las bananeras, que nos toca luchar porque nos reconozcan como trabajadores. Es decir, vamos a llegar a las condiciones del siglo pasado otra vez, en la época del imperialismo, porque esas son orientaciones del imperialismo. Entonces la reforma laboral, lo que está detrás de todo eso es la generalización de la tercerización laboral, además de todas las rebajas que ya les habló muy bien la compañera Juliana. Entonces yo creo que
esto amerita, y por eso desde la Escuela Sindical Mariacano, los compañeros, yo sé y respeto a los compañeros que hacen parte de las centrales obreras y la Escuela Sindical, critican la burocracia. Es decir, frente a la vinculación de Colombia a la OTE, solo sacaron un llamado lastimero por el informativo de la CUT, ¿cierto? Julio Roberto, el presidente de la CGT, ¿qué hizo? Le dio la bienvenida a Duque, lo avaló. Hace poquito circularon unos compañeros activistas de la escuela también, donde estaban sentados las centrales obreras, y ahí sí, ahora sí tienen 7, porque para ir a Ginebra no pueden ir 2, sino todos quieren ir a Ginebra. Se sentaron con el gobierno a conciliar. Por eso la Escuela Sindical Mariacano es radicalmente denuncia la política de concertación y conciliación de clases con el enemigo, porque los patrones, los capitalistas y el imperialismo son enemigos de la clase obrera, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañeros. No se va a abrir la discusión, ya lo hemos dicho, sino que aprovechemos este tiempito mientras llega. Es para que se profundice en 2 o 3 aspectos o algo que quedó endeble dentro de las exposiciones. Por ejemplo, no está profundizado lo de las BETs, compañeros, está muy tangencial, y ese es el programa más peligroso que tiene el gobierno actualmente frente a estos famosos beneficios. Ojo. ¿Y cuál es el carácter de estos beneficios, de los beneficios económicos prestacionales para pensiones? Ellos quieren hacer lo que hicieron en salud, compañeros, ampliar la cobertura a través de los BETs, ¿sí? En salud, ¿qué hicieron? Le entregaron un carnet a todo el mundo, pero con eso ampliaron cobertura. No, usted está en el sistema porque tiene un carnet, correcto, pero la atención era nula, así de sencillo. Y hicieron que nosotros los cotizantes pagáramos por la salud de los no cotizantes, y entonces a uno lo ponen en el mismo nivel. Entonces eso de los BETs, compañeros, tiene que profundizarse más, porque es la política reina, en la medida en que están destinados al 65% de la población precarizada en Colombia, aquellos, los que venden sectores informales, los que venden los chicles en los distintos escenarios del país. Ojo con este sector informal, les van a sacar la plática, ¿sí? No, aporten que ustedes se van a pensionar para fortalecer los fondos privados, que el gobierno les va a dar el 20%. Entonces yo creo que hay que profundizar. Segundo, lo de Colpensiones no está claro, compañeros, no quedó claro. ¿Cuánto se come Colpensiones del presupuesto general de la nación para su funcionamiento, ¿sí? Y cuánto tienen que inyectar del presupuesto general para el pago de pensiones? No quedó claro. Algunos articulistas establecen que son 10 billones de pesos que se le asignan a Colpensiones, que van destinados a pagar el 1.300.000.000, pero que como eso no alcanza, entonces hay que inyectar 20 billones más o 30, dicen otros. Entonces no está claro ahí, porque a ellos les llaman la bomba pensional a ese aspecto, y tenemos que clarificarlo correctamente. El tercer aspecto hay que aclararlo. Yo lo planteé en el chat, dije, bueno, desmientan a Kalmanovic, que nos está desmintiendo al comité, y en eso tenemos que ser rigurosos, compañeros, porque tenemos que darle al paso. Nosotros hemos planteado que es una falacia que la reforma se haga porque estamos subsidiando a los ricos, pero en cifras no lo hemos soportado, y Kalmanovic nos está desmintiendo en ese aspecto. Entonces toca que en la comisión profundicemos esos 3 aspectos. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Soy Carlos, del Movimiento Revolucionario de Trabajadores. Yo quisiera complementar o acompañar o profundizar temas de las exposiciones, y es que nuestra lucha, digamos, que estamos organizando, que estamos planteando, el análisis que estamos haciendo este fin de semana, pues está centrada básicamente entre los que tenemos un tipo de contrato laboral. Pero tenemos que entender que somos la minoría, y que si nosotros queremos asumir el camino de salir a las calles a luchar por
contra estas reformas tenemos que pensar en el conjunto del pueblo colombiano, todos los informales, y referirnos a un sector en particular en este país. El 30% de este país vive en las zonas rurales, y en las zonas rurales el 80% está sumido en la pobreza, la extrema pobreza, o sea, del 30% al 80%. Y si nosotros visitamos las zonas rurales y salimos de aquí a Bogotá, nomás a media hora, vamos a Choachí, vamos a Villavicencio, a cualquier lado, ya nos encontramos porque en este país no hay ningún pleno desarrollo del capitalismo. Aquí hay unas relaciones atrasadas, y que están tan atrasadas que no hay contratos. Aquí no hay contratos laborales en el campo. Y que entonces este movimiento que estamos tratando de gestar e impulsar, tenemos que tener la visión de poder llegar a esos sectores, integrarnos a esos sectores, a los campesinos que durante décadas, durante siglos han demostrado su berraquera. Un estudiante en estos días decía en una exposición, son expertos en organizarse. Sí, los campesinos son expertos en organizarse, pero lastimosamente no ha habido la posibilidad de forjar una dirigencia para que sus luchas lleven a una real transformación del agro en este país, que haya realmente una revolución agraria en este país. Entonces las reformas laborales, pensionales, tributarias, la reducción del gasto público, ¿sí?, eso va acompañado o se hace sobre la situación que vive este país en el campo, donde los porcentajes de tenencia de la tierra son, había hablado un coeficiente Gini. Aquí el coeficiente Gini de concentración de la tierra es del 0.86% y se ha concentrado en las últimas décadas. O sea, ha habido 7 intentos de reforma agraria del 36 con Alfonso López Pumarejo, y ahorita quieren hacer una octava con ese tal acuerdo, el primer punto de los acuerdos de La Habana. Todos fracasan y todos fracasarán si nosotros como trabajadores en la ciudad no nos vinculamos con los trabajadores en el campo, con los campesinos, para luchar realmente con una revolución agraria que permita entonces también, en hacer una revolución agraria, conquistar y defender los derechos laborales en las ciudades, que es, digamos, lo que hoy nos trae, este fin de semana nos trae, pero no podemos olvidar a ese sector. Muchas gracias. Bueno, compañeros, vamos a dar, si ustedes están de acuerdo, una última intervención breve al compañero. ¿Quién había por acá? Para lo del almuerzo, el compañero. Bueno, dos intervenciones rápidamente. Bueno, por acá, yo por acá. Rápidamente, compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Castellanos. Hago parte de movimientos culturales en el sector de Kennedy. Me parece importantísimo este hecho, por no decir que es muy histórico, en el sentido de que se está profundizando el debate realmente a quién le interesa estas reformas y a quién nos va a golpear. Me parece importante mirar cómo ellos están vendiendo estas ideas, cómo están utilizando algunos aparatajes, lo decía ya el compañero del sindicato de Bancolombia, cómo a través de los medios de comunicación ellos están ejerciendo todo este lavado de cerebro hacia la gente. Entonces es necesario que nosotros debatamos cómo vamos a confrontar a estos medios. Por ejemplo, Caracol Radio ya no es el señor de la familia Santo Domingo, pertenece al grupo Prisa, que ya no es un conglomerado español, sino es un conglomerado de Estados Unidos, que básicamente el libreto lo están mandando desde Miami, diciéndoles cómo deben decir la noticia, de qué manera. Lo mismo en las emisoras. O sea, en todas las emisoras, los muchachos cuando escuchan la música, generalmente en los programas de la mañana, si ustedes ven, les están vendiendo ciertas ideas. O sea, lo mismo que dicen en las noticias, pero bajado al interés de los muchachos. Entonces me parece fundamental en cómo nosotros debemos buscar los medios para que estas reflexiones, que estos planteamientos lleguen a la gente para desenmascarar todo este tipo de temas. El otro tema que también me parece importante, yo soy empleado público por concurso, por mérito. Realmente en este momento la tercerización de los empleados públicos es prácticamente 500.000 compañeros que viven en condiciones laborales, no en condiciones laborales, de superexplotación, esperando a ver a final de año si les van a renovar el contrato, tienen que ir a las reuniones de los políticos. O sea, es una esclavitud de la corrupción política de este país. Me parecería importante de pronto también asumir, especialmente cuando las Cortes han asumido un papel en favor de la corrupción. El Consejo de Estado básicamente le está metiendo la mano a todos los concursos de mérito. En este momento hay 3 concursos que básicamente más de 8.000 personas están en peligro de no
acceder al empleo público por méritos. ¿Para qué? Para mantener esas clientelas que ellos han puesto a dedo. Entonces me parece que estos dos temas sería importante tocarlos, mirar de qué manera confrontamos esta ofensiva ideológica a través de los medios de la comunicación, por medio de Alzate, todos estos músicos populares, porque todas esas son formas no solamente de afianzar las reformas que ellos pretenden, sino de ejercer control social. Les agradezco. Compañeros y compañeras, entonces vamos a dar el espacio para el almuerzo. Varias cosas antes de ello para la organización de lo que queda del día de hoy de la agenda. Primero, después del almuerzo vamos entonces con la ponencia de reforma tributaria y de salud, que va más o menos en un solo bloque. Esta ponencia está a cargo del profesor Alejandro Torres. Después de esta importantísima ponencia sobre reforma tributaria y de salud, vamos a hacer un trabajo por comisiones. Entonces nos vamos a reunir en 4 comisiones, y es importante que estas 4 comisiones pues nos reunamos en distintos puntos. La casa es un poco más amplia, así que nos vamos a hacer en grupos para trabajar en una comisión sobre el tema del marco general, el tema de la reforma pensional, el tema de la reforma laboral y el tema salud y tributaria, ¿sí? En ese sentido, estas 4 comisiones van a trabajar, ahí todos podemos plantear nuestras discusiones, nuestros intereses, hacerle aportes a esa discusión que se dará en una hora para poder sacar una relatoría y venir aquí y presentar esas relatorías. Si nos organizamos, pues yo creo que el trabajo puede ser muy interesante, muy productivo y a tiempo. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar en esas cuatro relatorías. Recuerden que para que el trabajo sea efectivo, recuerden que este encuentro programado y hecho por el comité con las pensiones no y por salario mínimo digno, nos vamos a enfocar en el tema de las reformas, la reforma pensional, tributaria y de salud. Es importante que no perdamos el norte. Por supuesto, no estamos diciendo que en efecto hay otros temas de gran importancia y de gran calado para la lucha que queremos emprender. Sin embargo, para no perder el enfoque y hacer de este encuentro una cosa productiva y fructífera, concentrémonos en el tema de las reformas. Yo creo que es urgente, es menester que nos concentremos segundo a segundo, minuto a minuto en estos temas, porque mañana será el gran día donde vamos a plantear una agenda, un plan de lucha, un plan de trabajo para dar al traste con estas nefastas reformas que ya los compañeros han venido exponiendo. Entonces, hagámoslo de manera seria, responsable, con entusiasmo, como lo hemos venido haciendo hasta el momento, y creo que no siendo más con la idea es que pasemos a la hora del almuerzo. Y ya para terminar, sí es importante que nos ayuden mucho con el tema de la transmisión en vivo que estamos haciendo. En el Twitter pueden seguir con @pensionsalario, ahí está el link para la transmisión en vivo, y en Facebook es con las pensiones no y salario mínimo. Entonces, una pregunta, un mecanismo. ¿Las comisiones cómo van a ser? O sea, ¿voluntarias o nos numeramos? Porque a veces da el caso que una comisión concentra a toda la gente y otra comisión quedan 4 o 5. Pues yo sugeriría que fuera de manera voluntaria. Obviamente cada ponente va a trabajar en la comisión que expuso, y pues yo sugeriría que lo intentáramos de manera voluntaria, y si en efecto quedan pues una cosa muy disímil, pues haríamos como un trabajo harían ajustes, pero pues propongo que lo hagamos entonces en estas 4 comisiones. Recuerden por favor ayudarnos con el tema de las redes sociales para que posterior a esto en la exposición de reforma tributaria y de salud podamos transmitir a otras personas que no pudieron estar aquí, que no pudieron llegar, pero que de seguro tienen interés por este tema. Entonces, la comisión es la de pensión, la del marco general, salud y tributaria y laboral. Compañeros, una idea que se nos olvidó transmitir, y es que de pronto para agilizar el trabajo en las comisiones, compañeros que tengan por ejemplo preguntas, las escriban, las pueden incluso entregar antes. Si por ejemplo se trata de hacer una pregunta al expositor, se la entreguen para que la persona que haya expuesto la conferencia pueda resolver rápidamente y ayudar a agilizar en el trabajo de la comisión. Entonces es bueno que elaboren las preguntas por escrito. Lo que se trata de aclaraciones, todos los debates se darán en el seno de cada comisión, pero lo que se trata de aclaraciones es bueno que las presenten escritas para absorberlas rápidamente en el trabajo de la comisión. Listo, entonces no siendo más, pasemos a la